La necesidad del amor a los amigos. Existen muchas segulot, remedios en ellos. Primero, el poder de sacar a la persona del amor propio le conduce al amar a los demás. Es como dijo Rabbi Akiva, ama a tu prójimo como a tú mismo es la gran regla de la Torah, ya que mediante esto se puede llegar a amar al Creador. Sin embargo, debemos saber que amar a los demás o trabajar por el beneficio de otros no es el propósito de la creación, como así lo entienden los seculares. El mundo no fue creado para hacerle favor a otros. Más bien, el mundo fue creado para que cada uno recibiera placer para sí mismo. Decir que debemos trabajar para beneficiar a otros es únicamente la corrección de la creación, pero no el propósito de la creación. La corrección es tal que no habrá de existir el asunto de la vergüenza, de manera que fue necesaria una corrección del asunto del otorgamiento, la cual es la única manera en que las criaturas puedan recibir el placer y el deleite para sí mismos de forma completa, sin el defecto de la vergüenza. En este sentido debemos interpretar lo que el Zohar dijo al respecto del versículo, y la gracia de los pueblos es pecado. Todo el bien que hacen lo hacen para sí mismos. Podemos interpretar todo el bien como los actos de gracia que hacen, refiriéndose a sus intenciones, lo que se domina para sí mismos, es decir, para ellos. Esto quiere decir que es de acuerdo a su propio entendimiento y no como a nosotros, que se nos dio el cumplimiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, como un precepto del Creador, quien creó el mundo con el objetivo de hacer el bien a sus creaciones. Las misbot, preceptos que se nos fueron dados, son solo para purificar a las criaturas, a través de lo cual las criaturas alcanzarán adhesión con el Creador, quien les ayudará a recibir todo el bien y el placer, y así se mantendrán en adhesión con el Creador. Número 2. Mediante la unión de los amigos en un solo cuerpo, ellos reciben la fuerza para apreciar el propósito de su trabajo, el cual es alcanzar Lishma en su beneficio. Y siendo que fueron educados bajo la regla de Maimónides, a las mujeres, niños y gente común se les enseña a trabajar por el temor y a recibir recompensa, hasta que acumulen conocimiento necesario y adquieran sabiduría. Luego se les enseñará este secreto poco a poco. Y siendo que debemos esperar hasta que adquieran sabiduría para decirles que necesitan trabajar en Lishma, y de por sí la gran mayoría permanece naturalmente en Lo Lishma, no en su beneficio. Y como la minoría se anula naturalmente ante la opinión de la mayoría, por ello, cuando los amigos desean caminar por el sendero que les conduce al Lishma para evitar la anulación ante la mayoría, los amigos se unen y cada uno se dedica a los demás. Su intención es, a través del amor a los demás, alcanzar el amor al Creador, la cual es su meta, como está escrito, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Por consiguiente, al convertirse en una congregación, aunque sea una pequeña congregación, ya son considerados como una mayoría. Y esta mayoría no está esclavizada a la mayoría general.
Así ellos pueden trabajar en el amor hacia los amigos con el fin de alcanzar el amor al Creador. Aunque el precepto de amar a tu prójimo como a ti mismo se aplica a todo Israel, pero no todo Israel está caminando por la senda de amar a los demás para llegar a el amor al Creador. También hay una regla según la cual, cuando una persona se une con otra, estos absorben los puntos de vista del uno y del otro. Y como el asunto del Lishma, el propósito esencial de la Torah y las Mitzvot, aún no ha sido fijado en el corazón del hombre. Lo que significa que la intención principal es que a través del estudio de la Torah y las Mitzvot puedan alcanzar Lishma. De allí que, al vincularse con los demás, las opiniones de los otros debilitan su propia opinión del Lishma. Por esta razón, es mejor servir y unirse con la clase de personas que entienden que el asunto de amar a tu prójimo como a ti mismo es solo un medio para conseguir el amor al Creador, y no por el amor propio, sino que toda su intención será beneficiar al Creador. Esta es la razón por la cual debemos ser cuidadosos con nuestras relaciones y saber con quién vincularnos. Ese es el beneficio del amor a los amigos en un grupo especial, donde cada uno tiene un único objetivo, el de alcanzar el amor al Creador. Pero al vincularse con personas corrientes, aunque estén ocupándose de la Torah y las Mitzvot, pero por no estar en el camino de alcanzar la intención del otorgamiento al Creador, ya que fueron educados con la intención de recibir llamada Lo Lishma. En consecuencia, si llegan a unirse con estas, adoptarán puntos de vista de ellos y después dirán que es mejor no caminar por el sendero que lleva hacia Lishma, porque Lishma es más difícil que Lo Lishma, ya que Lishma va en contra de la naturaleza. Por esta razón debemos tener cuidado de no vincularnos con personas que no han adquirido gran sabiduría y que aún no han llegado a entender que la esencia del trabajo con el Creador es beneficiar al Creador y no beneficiarse a sí mismo. Pero el asunto de ama a tu prójimo se aplica a todo Israel. Sin embargo, nos ordenaron cuidarnos y saber anticipadamente con quién vincularnos. Y la razón es que antes de que una persona sea recompensada con salir del amor propio, esta siempre siente que es difícil. Esto se debe a que el cuerpo se resiste. Y si está en un entorno donde el grupo de personas están unidas bajo una misma idea, que consideran la meta y no el trabajo, entonces su meta no se debilitará en él. Pero si no se está siempre junto a los amigos, es muy difícil aferrarse al objetivo de otorgamiento y necesita de la misericordia de los cielos para que su mente no se debilite, ya que anteriormente se dio cuenta de que era mejor trabajar y caminar por el sendero del trabajo del otorgamiento. Y de repente, la persona adquiere pensamientos que es mejor seguir la multitud, que uno no debe ser una excepción, a pesar que mientras estuvo unido a los amigos pensó de manera diferente. Es como dijimos antes,
mientras no se está unido con la congregación de su pequeño grupo, inmediatamente se rinde ante la mayoría de las masas y absorbe sus opiniones. En cuanto a que es suficiente con observar la Torá y las Misbot en todos sus detalles y precisiones y enfocarnos en que estamos observando las órdenes del Rey, quien nos lo ordenó a través de Moisés y de los sabios que le siguieron. Nos conformamos con eso, ya que recibiremos recompensa por ello, y creemos en nuestros sabios, quienes nos dijeron, y tu fiel patrón te pagará por tu trabajo. ¿Y por qué deberíamos pensar en algo más que esto? Y como dicen, si observamos eso es suficiente. Es como dijo Rabbi Hanania ben Akashia. El Creador quiso recompensar a Israel de manera que les concedió la Torá y las Misvot en abundancia. Esto significa que toda la Torá y las Misvot que se nos han sido entregadas son para que tengamos una gran recompensa. En consecuencia, ahora que la persona se ha vuelto más inteligente de lo que era mientras estaba unida al grupo, cuando entendió que uno sencillamente necesita trabajar para el Creador y no para su propio beneficio, y que uno necesita salir del amor propio y ser recompensado con adhesión con el Creador. Y cuando vio que era difícil salir del amor propio, se dio cuenta de que era un camino verdadero. Es decir, que una persona debe llegar a trabajar en Lishma. Pero mientras esté separado de ese grupo, inmediatamente cae en el punto de vista de la mayoría, quienes son la mayoría del mundo. En otras palabras, la mayoría de Israel no ha llegado al discernimiento de Maimónides, quien dijo, hasta que ellos obtengan gran sabiduría, entonces se les dirá aquel secreto, el cual es la necesidad de trabajar en Lishma. Y cuando la persona entra en la sociedad cuyo camino es que es necesario alcanzar Lishma, surge la pregunta, ¿cómo acabó esta persona en un lugar así? Debemos creer que eso llega desde arriba. En consecuencia, debemos entender por qué después se aleja del grupo. Debemos decir, como dijo Baal HaSulam, que cuando una persona comienza a caminar en el sendero del Lishma, y ciertamente este deseo viene a una persona a la que le es dado un despertar hacia el sendero de la verdad, y luego por alguna razón es negligente en este trabajo y recae en el camino ordinario de la mayoría, entonces se pregunta, ¿por qué no se le da otro despertar desde arriba? Él nos contó una alegoría al respecto. Es similar a una persona que está nadando en el río. A mitad del río se siente débil y otra persona que nada junto a él le da un empujón de manera que ésta comienza a nadar por sí misma. La otra persona que está tratando de salvarle le da algunos empujones, pero si ésta ve que la persona en necesidad no participa, entonces le abandona y se va. Solo cuando ve que cuando empuja a la persona en necesidad, ésta empieza a nadar por sí misma, entonces la persona que ayuda sigue empujándole cada vez más hasta que está fuera de peligro.
pero si la persona en necesidad no participa, es abandonada. Es lo mismo en el trabajo. Una persona recibe un despertar desde arriba de manera que viene a un lugar donde las personas trabajan a sabiendas de lograr otorgar satisfacción al Creador. A la persona se le dan varios despertares, pero si la persona no hace un esfuerzo para conseguir aquello, entonces encuentra excusas para justificarse y siente que debe escapar de la campaña. Así, una persona permanece siendo justa, es decir, al dejar el grupo, siente que está en lo correcto. Y al justificarse a sí misma, verdaderamente siente que es justo. Por lo tanto, uno debe adherirse al grupo y estar unido a este. Y los unidos también son vistos como una congregación. Sin embargo, ellos son una gran congregación, mientras que su grupo es una pequeña congregación. Y una congregación no se anula ante otra congregación. Existe un poder especial en la adhesión de los amigos. Como las opiniones y los pensamientos pasan de unos a otros a través de la adhesión entre ellos, por ello cada uno se incluye en la fuerza del otro y mediante esto cada uno en el grupo tiene la fuerza de todo el grupo. Por esta razón, aunque cada persona es un individuo, esta contiene el poder de todo el grupo.